Hola chiquillas y chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas y que estén bien también de salud. Hoy día vamos a ver los textos literarios y no literarios. Este módulo está diseñado para el primer año de enseñanza de adultos y la asignatura es Lengua Castellana y Comunicación. ¿Quién les habla? La profesora Verónica Herrera. El objetivo de la clase es comprender aspectos que involucran el análisis textual considerando la efectividad de los actos comunicativos. Las habilidades de la clase: comprender, relacionar y analizar. Y una frase que le encontré bastante sentido para compartírselas hoy día. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a nuestra existencia. Esa es una frase de Miguel de Cervantes. Quiere decir que tenemos que leer porque por ahí, en alguna parte muy oculta, va a haber una frase esperándonos. Los textos literarios. Ellos usan un lenguaje embellecido. ¿Por qué decimos que es embellecido? Porque hace uso de las figuras retóricas para resignificar o cambiar el sentido de ciertas palabras para que nosotros nos provoquen, por ejemplo, emociones o sensaciones distintas. Ocupa vocablos que no son de uso común, es decir, no son cotidianos, ¿cierto? Va a ocupar un registro más bien formal o culto formal. Estos textos están hechos para ser leídos, escuchados o representados. En el caso de los textos dramáticos, para ser representados, ¿verdad? En la lírica y en la narrativa, para ser tanto escuchados como leídos. Y debemos recordar que antiguamente estos textos de todas formas existían, aunque no estaban en ningún soporte concreto. Las narraciones pasaban de generación en generación de forma oral. Por lo tanto, las historias, ¿cierto?, se iban contando desde padres a los hijos, cosa que se ha perdido un poco y que todavía deberíamos hacer. También estos textos se encuentran en soportes concretos, generalmente en libros, pero también con el avance de la tecnología, ¿verdad? Ahora los podemos encontrar en soportes virtuales, es decir, en soportes digitales, en PDF, o también estos audicuentos que están en soportes auditivos, ¿cierto? Para las personas que, por ejemplo, no pudieran leer, tuvieran alguna discapacidad, ¿cierto?, visual. Entonces, existen todas estas características de estos textos literarios que las vamos a profundizar acá. Los textos literarios responden a tres géneros: el género narrativo, el género dramático y el género lírico. El género narrativo tiene una estructura particular, ¿cierto? Tiene un inicio, un nudo o conflicto, desarrollo y final. Generalmente nos cuenta historias con personajes reales o ficticios en un ambiente particular, social, político, económico, histórico, distinto, y intenta dejarnos, ¿cierto?, algún mensaje o alguna enseñanza en particular, o puede también querer relatarnos solamente aventuras de un personaje X. El género dramático, más que leerse, está pensado, ¿cierto?, para ser representado. Tiene una estructura bastante particular porque cada personaje tiene una voz propia dentro del texto y el autor también tiene una voz a través de las acotaciones que van entre paréntesis. Y el género lírico, que se puede escribir, ¿cierto?, en prosa o en versos, tiene la finalidad de causar en el interlocutor, ¿cierto?, una sensación, una emoción, algún efecto en la otra persona en el nivel, ¿cierto?, emocional. El género lírico también tiene muchas subcategorías, por lo tanto, y cada uno de estos géneros. Por lo tanto, esto los vamos a ver un poquito más adelante en profundidad. Características de los textos literarios que no se nos pueden olvidar. Poseen características propias, por lo tanto, cada uno de ellos tiene una forma especial de escritura,
de lenguaje y en sus estructuras textuales. Y cada género tiene sus propias subcategorías. Los textos no literarios están en todas partes. Ellos usan un lenguaje cotidiano, es decir, un lenguaje bastante directo. Y los vocablos que utilizan son de uso común o bastante cotidianos. ¿Para qué usan ellos este lenguaje? Para que el lector tenga un acceso muy fácil hacia ese texto, porque necesita que uno los comprenda y los entienda a cabalidad. Son textos relativamente breves porque necesitan ser leídos rápidamente. En general dan directrices, sugieren o informan. Por lo tanto, se adscriben al principio de economía lingüística, que quiere decir que en muy pocas palabras deben, sintetizar un mensaje. Por ejemplo, ustedes van a ver que en las cajas en que vienen cosas delicadas, hay una palabra siempre que está escrita ahí, y dice frágil, ¿verdad? Lo mismo se podría decir en muchas palabras, pero como no tiene tiempo la persona de leer todo eso antes de tomar la caja y poder hacerle daño a lo que está dentro, entonces necesitan un concepto que englobe todo lo que quiere decir. Es decir, tenga cuidado con la caja, no la tome muy fuerte porque se va a quebrar lo que está dentro, no ponga la caja, no le ponga cosas sobre la caja. Todo eso que alguien quisiera decir para dar a entender que lo que está dentro es delicado, se resume en un concepto. Ese es el principio de economía lingüística. Los textos no literarios se encuentran en soportes concretos o digitales. Podemos encontrarlos en verdad en todos lados, pegados en un paradero de la micro, pueden estar, por ejemplo, en el metro, en el Transantiago, en todos lados, porque los textos instructivos, por ejemplo, que a usted le buscan dar una instrucción, una directriz de qué es lo que tiene que hacer, están generalmente en todos los sitios hoy en día. Pueden estar también en soporte audiovisual o solo visual. Son textos que son, como decíamos antes, funcionales. También aquí hay que agregar el tipo de texto multimodal, que hoy día es tan común. Por ejemplo, los banners que aparecen en el computador, en las páginas web, ¿verdad? Todos ellos son textos multimodales porque tienen muchos soportes. Características de los textos no literarios. Los textos no literarios contienen muchas subcategorías, por lo tanto cambia cada uno de ellos, por ejemplo, la estructura, el lenguaje y además el soporte en el que está plasmado. ¿Cuáles son los tipos de textos no literarios? Aquí solamente pusimos algunos porque en realidad hay muchos, muchos más. Tenemos principalmente los instructivos, ¿cierto? Que como dice el nombre nos da instrucciones. Un manual para armar un mueble, por ejemplo, una receta, son textos instructivos. Los textos publicitarios, los afiches, las propagandas que vemos en televisión, los textos informativos, ¿cierto? Todo lo que leemos en los diarios, en las revistas, lo que vemos en televisión. Los textos normativos, los reglamentos de un colegio o las reglas de un juego en particular. Los argumentativos, que puede ser, por ejemplo, un ensayo o un discurso de un político. Los textos expositivos, que generalmente son más científicos, ¿cierto? O artículos científicos. Y como pueden ver, es una pequeña muestra de la cantidad de textos no literarios que hay. Aparte están los federativos, por ejemplo, que dan fe de alguna cosa, que es, por ejemplo, un acta, o los miles de textos administrativos que hay hoy en día, que les nombraba adelante, los formularios, las solicitudes de empleo, todos esos son textos también no literarios, y que no están ya, no encajan en estas categorías. Cada día, al surgir, ¿cierto?, nuevas necesidades del ser humano, la gama de textos no literarios se va ampliando, porque son textos, como decíamos, funcionales. Bueno, y hemos avanzado harto en esta clase porque hemos conocido muchos textos. Así que, preguntas para la reflexión.
¿Qué tipo de texto te parece vital saber comprender y por qué? ¿Cuál sería la principal diferencia entre ambos tipos de textos literarios y no literarios? Si tuvieras que informar que venderás completos en tu casa, ¿qué tipo de texto utilizarías? ¿Literario o no literario? Todo esto recuerden que se trabaja en la guía, ¿cierto?, de textos literarios y no literarios, respondiendo las preguntas y leyendo el contenido que apoya, ¿cierto?, esta clase. Todas las guías recuerden que lleva ciertos cuadritos de aprendizaje para que ustedes refuercen lo que han visto aquí en este módulo de clase en televisión. Me despido entonces, que estén muy bien y nos vemos la próxima clase.